Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Espero estén teniendo un día especial y de mucha bendición. Bien, saben que algo que me gusta mucho de la palabra de Dios, de la escritura, de la Biblia, es justamente tener la oportunidad de poder explorar acontecimientos que quedaron grabados allí, plasmados allí con la intención de poder llevarlos a nuestra vida diaria de una forma práctica. Y es curioso porque son acontecimientos que sucedieron hace muchísimo tiempo y que de alguna manera, como otros libros de historia, hubiesen podido quedar en el olvido, allí empolvados en el rincón de la casa donde nadie de pronto supiera de ellos nunca más. Pero la Biblia ha trascendido en el tiempo para poder tener la oportunidad, el privilegio, porque para mí justamente eso es un privilegio, tener el privilegio de poder aprender cosas que Dios permitió que sucedieran, situaciones que la Biblia narra que sucedieron con el objetivo de que usted, amigo mío, y yo podamos ser bendecidos a través de la palabra. Y es impactante ver eso y quiero que usted vea la Biblia como eso, como algo práctico, algo que usted puede aplicar a su vida diaria que lo va a llevar a tener una vida de mucha bendición. Y justamente hablando de esto, de esa capacidad que tiene la palabra de llevarnos a la vida práctica en cada una de estas historias, justamente hoy me encontré con una que me ha dejado impactado realmente. Tal vez de pronto no le he hecho un estudio muy profundo, pero lo que denota y lo que puedo ver allí eh, es la capacidad de Dios para podernos bendecir, la forma en la que Dios necesita que tengamos un corazón preparado, listo para recibir la bendición y cómo de alguna manera a través de las circunstancias Dios nos lleva a confiar, a creer en Él. Y justamente ayer les hablaba acerca de eso, de cómo a mi vida personal Dios me ha llevado en ese tiempo a confiar plenamente en Él. Es fácil, como les decía ayer, estar confiados en Dios cuando todo marcha bien, cuando lo tienes todo, cuando todo está marchando bajo control, pero ¿cuánta confianza tenemos en Dios cuando las cosas no parecen buenas o cuando las cosas se vuelven adversas de alguna manera? Pues bien, aquí la Biblia me narra la historia o un suceso en el tiempo donde la fe de un hombre, su confianza en Dios fue puesta a prueba. Y justamente la palabra allí en el libro de Jueces, capítulo 7, nos deja ver con claridad el respaldo de Dios en la batalla. Y antes de explicarles esta parte, quiero que sepa usted lo siguiente. En el plano espiritual, no en el físico, no en lo que vemos en el día a día, sino en el plano espiritual, cuando usted decide obedecerle a Dios, cuando usted decide tener una vida confiada en Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios, automáticamente se está librando una batalla por su alma, por su vida, por sus finanzas, por su familia, por sus emociones. Hay una guerra, una batalla que si confiamos plenamente en Dios, que si descansamos en su mano y confiamos en el poder de Dios para bendecir nuestras vidas y para poder sacarnos adelante, le aseguro que esta batalla tendrá un resultado positivo para su vida. Así que quiero que mientras se le narro esta historia, mientras que le comparto esta historia que para mí realmente me ha impactado mucho, quiero que usted analice su vida espiritual y cómo de alguna manera puede estar ganando o perdiendo esta batalla que está librando en este momento. Así que allí en el capítulo 7 la palabra nos habla acerca de Gedeón y su ejército y cómo estaban listos y preparados para enfrentar a su enemigo. Lo que la palabra narra allí eran los madianitas, los que estaban y los amalecitas que estaban por vencer en aquel momento. Así que era un momento difícil, crucial para el pueblo de Israel, un momento en el que necesitaban de alguna manera obtener la victoria.
Y la palabra me dice algo muy claro allí, dice que el ejército de Israel a cargo de Gedeón estaba, digamos que tenía 22.000 hombres listos para ir a la batalla contra un ejército que la palabra describe que eran tan numerosos, eh, y era una multitud tan grande como langostas. O sea, era incontable. No podían contar la cantidad de enemigos que iban a enfrentar. Habían 22.000 israelitas contra un ejército que era incontable. Y me impacta mucho porque usted dirá, bueno, 22.000 es posible que puedan enfrentar la batalla y puedan ganar, aunque sea un ejército enemigo incontable. Pero la historia no termina allí, y allí la parte que más me impacta es que de alguna manera Dios quería darle la victoria a Israel, pero no en las fuerzas de un hombre, sino que ya Dios demostrarle a Gedeón y a su ejército que el poder de Dios no tiene límites. Así que a través de diferentes circunstancias, Dios le dice justamente a Gedeón, mira, yo quiero que allí, en aquel lugar, se note, se vea, quede claro que el pueblo Israel es mi pueblo y yo soy su Dios. Y si obtendrán la victoria, será por mí. Así que no quiero que lleves esos 22.000. Y me impacta mucho porque la primera etapa en la cual comienza a disminuir el ejército de Israel es cuando Dios le dice a Gedeón, justamente, Gedeón, dile a los que tengan miedo que se devuelvan a sus casas de esos 22.000. Así que Gedeón, muy obediente a Dios, obviamente tuvo que haber tenido luchas al inicio. Y Señor, pero espérate un segundo, o sea, en lugar de enviarnos refuerzos, ¿cómo es que me pides que esos 22.000 se devuelvan a su casa una buena cantidad cuando el ejército enemigo es incontable, es innumerable? Pero aún así, Gedeón decide ser obediente, se acerca al ejército y da instrucción. Y de aquí, de esos 22.000, muchos se devolvieron a sus casas porque tenían miedo. Y solamente quedaron 10.000. Y de esos 10.000, Dios vuelve y hace otro filtro más de personas, al punto de que solo quedaron 300 soldados contra un ejército que era incontable. Una locura. Podría llamarse así ante los ojos de los hombres, ante los ojos nuestros. Algo loco, una acción suicida, justamente, tener que enfrentar a un ejército de tan gran tamaño, un ejército que estaba acostumbrado a la guerra, enfrentándose contra un ejército de 300 soldados nada más. Y me impacta mucho porque al final de la historia, el Señor le permite la victoria a Israel. Los cálculos, o sea, si lo traemos a nuestro tiempo actual, los cálculos matemáticos, científicos y demás, estratégicos, podrían decir es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y aunque la situación era adversa, era difícil, estos hombres pusieron su confianza en Dios e entendieron que no eran sus talentos para la guerra, que no eran sus capacidades, que no era lo mucho o poco que supieran de la guerra, era lo que Dios haría a través de ellos. Y amigo televidente y oyente, quiero que usted sepa lo siguiente en esta hora, y es que justamente Dios está anhelando que usted ponga su confianza en Él, sus fuerzas en Él, que usted hoy pueda tener la capacidad de rendir sus talentos a Él. Y yo puedo ver cómo mucha gente se gloria de lo que sabe, de su experiencia, de su capacidad intelectual, de su forma de desenvolverse en los negocios. Yo sé cómo educar a mis hijos, yo sé cómo manejar mi hogar, yo sé cómo manejar mis finanzas, pero al final del camino podemos ver cómo se están equivocando constantemente. Y algo que está demandando Dios en este tiempo es que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Y veremos que lo imposible se hará posible. Veremos cómo puertas que antes parecían ante los ojos de los hombres imposibles de abrir, confiados en Dios, veremos cómo esas puertas se abrirán.
Y algo que me gusta mucho y quiero dejarle como reflexión es que en el primer filtro Dios le dice, si alguien tiene miedo, devuélvase a su casa. Así que al momento de enfrentar esta lucha que le hablaba en un inicio, esta guerra espiritual, esta guerra por su alma, esta guerra por su familia, por sus finanzas, por su bendición, esta guerra necesita ser librada por hombres y mujeres valientes y esforzados. Hombres que estén decididos a pelear por sus hijos. Yo no puedo y a veces me parece algo injusto ver como papás cuando ven que sus hijos están envueltos en las drogas, en malas relaciones, se rinden y dicen yo no puedo más, que se vaya de la casa, es algo que no puedo controlar, que no puedo manejar y se rinden. Mujeres, hombres que ver que su hogar se están destruyendo y deciden rendirse y se separan. La palabra divorcio hoy en día se volvió muy popular, fácil de hacerlo y se rinden. Hombres y mujeres que han intentado una y otra vez ver la bendición en su área económica y al ver que no encuentran la respuesta, deciden rendirse y no continuar luchando. Pero yo sé que si usted está viendo este video es porque Dios lo ha escogido como ese hombre, como esa mujer, esforzados y valientes, para que vayan a la batalla y puedan conquistar. Y sí, yo sé que las circunstancias pueda que parezcan adversas, pero si usted entiende hoy que su comandante, que el que va adelante en pie de guerra es su Dios, obtendrá la victoria. Yo quisiera poder contarles todo lo que he tenido que vivir en estos días. Que ante los ojos de los hombres uno diría, pobrecito, qué difícil, cómo le va así de mal, pero ante los ojos de Dios yo solamente he visto victoria tras victoria, bendición tras bendición. Y más adelante estaré contando los milagros que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Y la clave está en eso, justamente, en no rendirse, en continuar peleando. Así que, amigos esforzados y valientes, yo los animo para que se levanten en pie de guerra espiritual y peleen por lo que es suyo, por lo que el enemigo ha intentado robarse. Este ejército de mañanitas quería infundir temor, quería robarse lo que le pertenecía al pueblo de Dios. Y Gedeón y sus 300 hombres fueron y pelearon por eso y alcanzaron la victoria. Así que, amigo, levántese hoy en pie de guerra, pelee por lo suyo y verá la bendición. Un gusto haberlo saludado de nuevo. Nos veremos mañana para otra linda reflexión que nos deja la palabra de Dios. No olvide, por favor, ver y compartir estos videos a quien tiene necesidad de poder escuchar una palabra de parte del Señor. Una feliz tarde, una feliz noche para todos ustedes. Mañana nos veremos de nuevo. Chao, chao.